Sublime Records presenta. Holis, bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y esta es la segunda mesa de diálogo Otras Cosas Literarias. En esta ocasión estaremos conversando un poco acerca de la mitología, que es un tema que en lo personal me fascina. Para esta mesa tengo que decirles que me acompañan dos invitados a quienes agradezco aceptaran acompañarme en esta ocasión y otros más que estaremos grabando. Sin más preámbulo, los presento. Ellos son Bruno Muredu, a quien ya han tenido oportunidad de escuchar en otros capítulos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Oli, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, y también nos acompaña aquí Juan Zavala, el productor del podcast. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarme. Hola Juan. Hola Katia, saludos desde Querétaro. ¿Cómo están allá en Pachuca las cosas? Pues acá un poquito fríos, con lluvia, pero todo muy bien. Acaba de caer un aguacerazo, pero espero que en Querétaro No, aquí todo muy bien. No sé, tú Bruno, ¿quieres decir algo? Pues sí, que se cuiden mucho, que respeten la sana distancia, se laven las manitas, todas esas cosas que pues sabemos que tenemos que hacer para que pues podemos cuidar nuestro entorno, nuestras familias y pues a nosotros mismos. Muy bien. Sí, yo agrego que ya está disponible el capítulo 11 de las adaptaciones para que vayan a escucharlo. Se llama El Ramo Azul y creo que nos quedó muy bien, así que vayan, compártanlo y díganos qué les parece. Sí. Muy bien. Sí, no dejen de escucharlo, está muy bueno. Y bueno, saben que a mí me gustan mucho todas las adaptaciones que hacemos. Son cuentos muy buenos. Uh-huh. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos empezando esta conversación en torno a la mitología? Muy bien. Muy bien. Ok. Pues a mí me parece como supongo que la palabra es apropiado comenzar con una pregunta que a veces ronda un poco por mi cabeza y que creo que es una buena pregunta de apertura para este tema, y es ¿qué es un mito? Entonces, bueno, es algo que yo me he preguntado porque pues generalmente pensamos las leyendas como que las asociamos un poquito con los mitos, pero ahí hay sí, como grandes diferencias, ¿no? O bueno, yo pienso. Sí, ¿qué crees que justamente eso que mencionas? Yo creo que ha ido cambiando bastante la concepción a lo largo de la historia de lo que es el mito. Porque pues ahorita vamos a ver qué es el mito en la literatura, pero pues hoy en día podemos escuchar decir a la gente, es que si te comes un chicle es el mito de que se te pega la panza, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que sí, por ahí ha tenido bastantes configuraciones, pero por ejemplo yo puedo agregar que del griego, que de donde se desprende la palabra, quiere decir mentira. Entonces por ahí creo que también está asociado. Sí, muchas veces, bueno, yo he visto en Facebook que ponen como imágenes en las que se desminten, ¿cómo es? ¿Se desmitifican? Ajá, se desmitifican. Sí. Eso, no. He visto que se desmitifican los mitos porque pues hay muchas cosas, ¿no? Alrededor. De información falsa, las fake news, todas esas cosas, y creo que es muy importante también, ¿no? Como se toma lo verdadero y lo falso, y tiene como relación con lo que dices de la raíz de la palabra, y sí, pues no es algo verdadero, se toma como algo ficticio. Y no sé si ustedes investigaron, yo hice mi tarea, sí. Y pues encontré que
que en la mitología pues sí son estas narraciones o esta cosmovisión del entorno o de las cosas sagradas que a lo largo del tiempo se han ido secularizando. Entonces ahí ya como que pierde esta configuración de ser algo real o verídico o de respuesta al entorno. A lo mejor todavía no entramos a eso precisamente, pero tiene que ver como la secularización con esta forma de verlo, de que es algo ficticio, algo pues no verdadero. Sí, pues de hecho yo también estuve investigando un poco, entonces igual me encontré con esto de que el mito es por definición una mentira o algo falso que debe ser analizado y explicado, y creo que sí tiene mucho que ver con esto que mencionaban de que en las redes sociales podemos encontrar como imágenes, videos o algunas publicaciones en las que desmitifican ciertos aspectos. En lo personal yo me he encontrado como con mucha publicidad de productos femeninos que dicen ya basta de mitos y te explican como ciertas cosas acerca de los productos y bueno, ahí está como una acepción de la palabra. En este caso pues vamos a enfocarnos más acerca de este concepto, de este sustantivo en torno a la literatura. Y pues sí, o sea, que los mitos pues ahora nos parecen como algo falso, estamos como seguros de que nada de lo que dicen es real, pero algo que a veces yo me pongo a analizar y a pensar, y es que en el momento en el que fueron como concebidos, sí, no precisamente lo tomaban como algo falso. O sea, yo pienso en lo que ahorita llamamos como la mitología griega, la romana, la egipcia, incluso con todas las culturas mesoamericanas, tenían más que ver con la religión, y era algo que tomaban por cierto, algo que era real, algo que era verídico y en lo que se creía. Justamente ahorita que mencionas eso, las notas que tengo, justamente tengo que tratan de explicar el mundo, están alienadas por lo general al horror vacui o miedo al vacío, que seguramente como lo hemos escuchado bastante en el barroco, pero aquí en lo que concierne al mito, me parece que tratan de explicar como qué hay antes del hombre, ¿no? Quién lo concibió, por qué está aquí, o sea, a mí me parece que al hombre de estos siglos antes de Cristo, incluso un poquito después, también había esta idea de los mitos bastante arraigada. Me parece que tratan como de responder eso, ¿no? Es explicativo, tratar de darle sentido al universo o a lo inefable, como se puede decir. Y justamente como en ese sentido, a mí me parece que puede aplicar bien la idea de Heidegger, que dice, ¿por qué el ser y no la nada, no? Entonces por ahí podemos empezar diciendo, no, pues es que tal Dios en tal momento quiso crear al hombre y lo creó del barro, lo creó de un tronco, como lo vamos a ver en ciertos discursos de estos mitos. Sí, bueno, desde mi punto de vista, sí concuerdo con ustedes, y pues sí tiene que ver muchísimo con la cultura, porque es esta visión de la comunidad, o sea, nace en torno a una visión común de un pueblo, digamos, un folclore que se instaura en ciertas poblaciones para dar, como tú dices, explicación a varias dudas que ellos tenían, y que pues la ciencia en ese momento no estaba tan avanzada, digamos, es los primeros pasos, ¿no? De lo que se podría ver de la ciencia. Por ahí menciona Platón que es el inicio de la filosofía, si no me equivoco, y si me equivoco, perdónenme. Pues supongo que sí, mira, no soy filósofo, pero los primeros filósofos se preguntaban sobre los 4 elementos, sobre los fenómenos naturales, todas estas cosas que no tenían explicación. Y pues la verdad, ahora que ya tenemos muchos avances científicos, ya no tenemos tantas preguntas, entonces los mitos han quedado como un poco obsoletos, ¿no?
solamente los de la muerte, los de el más allá, a lo mejor, no sé, porque son cosas que todavía no tenemos respuesta, ¿no? Son cosas que, como mencionan, tienen como una gran incógnita y que por lo tanto pueden ser como menciona Juan, aterradores, y en ese sentido se generan muchos mitos en torno a eso. Y también quiero rescatar algo que tú estabas mencionando acerca de los mitos que forman parte de una cultura, y creo que esto es algo muy importante, porque el mito revela lo que significa ser miembro, ser parte de una cultura en específica. No es lo mismo pensar en la mitología, digamos, azteca, a pensar en la mitología egipcia, por ejemplo, o tal vez la hindú, que de la hindú la verdad yo no tengo como conocimiento, o por ejemplo de la nórdica, ¿no? Ahora que tenemos como un poquito de conocimiento debido a todas estas películas de Troya, así, ¿no? Que ha llevado la atención. Sí. Sí. Esta mitología nórdica se está recuperando con series como The Witcher o justamente las películas de Marvel y una que otra serie que puedes encontrar en Netflix. Claro. Igual, sí, claro. Cuando me dijeron que íbamos a hablar como de mitología, yo dije, bueno, ¿qué puedo decir, no? Sobre la mitología. Y creo que me basé más en mi relación con ella y creo que llegué a una respuesta, o bueno, más bien como a una conclusión de que pues los mitos siempre van a estar junto a nosotros, incluso aunque no queramos. Por ejemplo, yo todavía tengo la cultura de poner el altar de muertos, ¿no? Y todo eso viene a partir de un mito, ¿no? Igual de lo que estaba investigando sobre los mitos occidentales, tenemos el calendario, ¿no? Que también se basa o tienen los días el nombre de ciertas deidades del panteón mitológico griego, ¿no? O romano. Entonces siento que la mitología como configuración de la cultura es la base y también es como lo que nos moldea, incluso a estas alturas que no tenemos o no pensamos que está tan fuerte en la influencia de la cotidianidad, digamos. Pues sí, yo creo que, bueno, los mitos son fundacionales, ¿no? Aquí se encuentra como el origen de la civilización, el origen de las culturas, y es algo que precisamente por eso, porque se encuentran en los orígenes de todo, han llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando de todas estas mitologías? Aparte de que tienen algo de fantástico, porque pues también es como algo importante de los mitos, todos tienen algo de fantástico, de como mágico. También creo que en ese sentido, el hecho de que estuvieran ahí como algo fundacional ha sido lo que permite que siga permeando hasta nuestros tiempos. No sé ustedes qué piensan un poco respecto a eso. Creo que Bruno lo ha traído como a colación de una muy buena manera con los calendarios y todo eso. Sí, yo creo que bueno, estoy de acuerdo con lo que comenta Bruno. Yo creo que sí, los mitos por lo general suelen persistir. Hay o se han creado nuevos mitos, ¿no? O sea, con estas características. Y por ahí, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer un libro fenomenal llamado Nostalgia de lo Absoluto, donde remarca la muerte de estos viejos mitos y pone en tela de juicio a los nuevos, que serían, por ejemplo, el marxismo, el psicoanálisis y estas concepciones que quizás ya no son como tan fantásticas como mencionas, Kat, pero aún así están porque la gente vuelve justamente a creerlos o a llevarlos a su vida práctica. Otro, creo que uno más, un poquito más contemporáneo, es el mito del eterno retorno del que habla Mircea, donde concibe él plantea que el tiempo es como Dios, ¿no? Entonces, nosotros no podemos tenerlo y estamos a merced de él. Por ahí también creo que estaría esa reconfiguración de los mitos, ¿no? Los mitos modernos, por así decirlo. Claro.
es que seguimos con dudas, ¿no? A lo mejor y al principio me fui como muy absolutista o no sé. Y a lo mejor dije que ya estaban contestadas la mayoría de las preguntas que nos hacemos, ¿no? O se hacían las antiguas civilizaciones. Ajá. Ajá. Eso está muy bien. De hecho, o sea, por ejemplo, la cultura griega, tenemos por ahí, supongo que lo vamos a mencionar más adelante, lo que es el mito de Demeter, me parece, cuando ella llora porque se han robado a Perséfone, ¿no? Y entonces llora, se supone que la dejan ver 6 meses y los otros 6 meses está triste. Uh-huh. Entonces yo creo que así ellos explicaban el fenómeno de las estaciones, ¿no? Porque aquí cuando ella llora, que es la diosa de los cultivos, me parece, hacía que los cultivos pues no fueran fructíferos. Entonces ellos así explicaban el invierno, ¿no? Cuando no cultivaban nada, se supone que era porque esta diosa se encontraba llorando la ausencia de su hija, que se encontraba con Hades. Hades. Ajá. Y ahora, justo como no tenemos esta concepción, ya sabemos que la Tierra da 365 días, que equivale a un año, y cada estación corresponde a un lugar en donde se encuentra la Tierra en posición al Sol. Entonces ya lo sabemos, pero por ejemplo estas otras ideas un poco más políticas, más que tienen que ver con lo humano, nos parece incluso un poco inexplicable en ese sentido. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la época en la que vivimos y cómo es que ahora el tiempo es algo muy importante para nosotros, ¿no? Porque en ese tiempo, pues a lo mejor el tiempo era importante, pero para las cosechas y para, pues sí, algunas cosas como de trabajo, pero actualmente con las fábricas y con todas estas cosas que vemos que requieren tiempo, ¿no? Que nos toman el tiempo para todo, pues ha tomado otro tipo de relevancia o de importancia más bien para nuestra vida. Y te lo puedes preguntar, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Para qué es el tiempo? Y puedes llegar a pensar que es el Dios, ¿no? Que controla todo. Y pues sí, puede ser algo muy lógico desde nuestra actualidad, pero a lo mejor en ese entonces, pues un Dios podría ser más el amor o la cosecha, el vino, todas estas cosas, ¿no? Sí. Las flores, la maternidad, que es algo muy importante. Y a lo mejor nosotros volvemos a retomar estos mitos, pero ya de otra forma, ¿no? Viéndola de una forma más, supongo que más cientificista, porque pues esta es nuestra forma actual de vivir, ¿no? A respuestas más científicas que a fantásticas, ¿no? Que bueno, creo que son las mismas cosas, pero bueno, eso ya es tema de para otro día. Claro. Pues estaba pensando un poco en lo que tú dices de que pareciera que los mitos quedaran como casi como invalidados al pensar en hechos científicos, ¿no? Como el origen del hombre. No fue creado por los dioses, es un proceso de evolución y Darwin lo demostró y bla, 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 ¿no? Que a veces pareciera que todos estos mitos son como una idea muy, muy romántica, ¿no? Es como decir, Dios creó al mundo en 7 días, ¿no? Y el mundo lleva quién sabe cuántos millones de años existiendo, ¿no? Y no fue que aparecieran las cosas de la nada, ¿no? Hubo un proceso de evolución para todos los seres, ¿no? Incluidos plantas, insectos y demás. Sí. Entonces, a veces sí pareciera como quedar un poco invalidado esta idea de los mitos por lo científico, pero yo creo que más que quedar invalidados se han como transformado, ¿no? Han adquirido como otras caras. Sí, yo creo que porque tienen la característica de que buscan dar respuesta a las dudas, ¿no? Que nos pues sí, nos pueden como martirizar no martirizar, como preocupar, ¿no? A los humanos. Ajá, exactamente. O sea, es como
como que a lo mejor en ese momento se tomaban más espiritual. Yo lo veo así en este momento, ¿no? Como que eran cosas más espirituales, más dadas a lo religioso, y ahorita es como más un poco a lo sacrílego, o sea, como no sé cómo explicarlo, pero digamos que sí se ha dado una brecha, ¿no? Entre mitos antiguos, prehispánicos, egipcios, así, ¿no? De esas culturas a los que ahora permean, ¿no? En nuestra actualidad. Los mitos para nosotros en este momento parecieran como historias bonitas, ¿no? Así como tienen una estructura narrativa, te cuentan algo, se supone que te están diciendo pues el origen del hombre o del mundo, o por qué el mundo funciona de cierta forma, como regresando un poquito a lo que contaba Juan del mito de Deméter, ¿no? Que se siente triste por la ausencia de su hija y todo eso, ¿no? Y ahora pues estaba pensando en la muerte, ¿no? Por lo que hayas comentado, por ejemplo, del altar, y que eso es como una de las grandes incógnitas, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando te mueres? Mucha gente te puede decir, no, pues no sucede nada, ¿no? O sea, te entierran y pues lo que sea, o sí, te creman y pues eres cenizas. Pero también está como muy arraigada esta creencia de que tenemos un alma, ¿no? Y que pasamos a otra vida, en general a una mejor vida. Sí. Entonces, creo que es otra concepción, ¿no? O igual pienso también que derivado de todo esto están como estos videos de cosas paranormales, ¿no? De que vieron, no sé, fantasmas, o que escucharon ciertas cosas o así. A nuestra Llorona. Pero de eso que mencionas, Kat, yo la otra vez me involucré en una plática con mi padre respecto al tema de lo paranormal, y creo que llegamos a la conclusión de que son cosas que no podemos explicar, o sea que son es físicamente diferente, ¿no? Por ahí teníamos un dato muy curioso respecto a Albert Einstein, que él para resolver respecto a una ley que ahorita no la tengo muy presente, él requería, o al menos él se decía a sí mismo, que con las matemáticas que él tenía no podía explicarla, necesitaba hacer nuevas matemáticas, y quizás eso justamente sea lo que pasa, que quizás esos fenómenos que tenemos, ya sean fantasmas, ya sea, no sé, viajes en el tiempo, son cosas que ahorita con la tecnología que tenemos, o quizás con la mentalidad que portamos, no podemos explicarlas, y justamente eso se vuelve una clase, un cierto referente al mito. Sí, o sea, imagínate que, no sé, en 500, 1000 años, no sé, o tal vez 2000 años, no sabemos, o más, se pueda viajar en el tiempo, o se tengan otras matemáticas y que digan, ajá, ay, qué tontos, no sabía que sucedía después de morir, ay, ¿cómo tan fácil que es viajar en el tiempo? Pues sí, es como importante, creo que está muy relacionado el no saber, el desconocimiento con el origen de los mitos. Yo creo que no podría existir una cosa sin otra. Sí, es que te da paz, o sea, a mí todas estas cosas son como súper chidas, porque de verdad me da muchísima paz pensar que hay un Valhalla, hay un Mictlán, o bueno, a lo mejor Mictlán no, pero que hay un paraíso u otra vida a la que llegamos después de la muerte, ¿no? Porque digo, así me hace disfrutar más la vida, y digo, mira, pues tengo otras después de esta, ¿no? Y no sé, siento que estas cosas, estas respuestas, estos mitos, surgieron para eso, ¿no? Como para dar tranquilidad a todos, porque así somos los humanos, somos curiosos, queremos saber todo, porque pues así somos. Y no sé, como que siento que los mitos funcionan para eso, para dar paz, para dar tranquilidad a estas preguntas tan ontológicas, o sea, te ponen muy, ay, se me viene la palabra en inglés, yo ya bien bilingüe. Oye, pero muy no crees abrumador.
Ajá. Por ejemplo, bueno, ustedes saben respecto a cómo se concebía la tragedia, ¿no? Que los personajes casi siempre estaban atados a su destino y no sé si hasta cierto punto eso te quita como responsabilidad al respecto o ¿cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? Pues es que depende, ¿no? Pensándolo en términos de la mitología griega, no creo que como tal les quite responsabilidad. Es decir, tal vez, por ejemplo, pensando en lo más reciente que tengo en la mente, ¿no? Que es Edipo. Sí. Ahí había como una maldición de por medio, ¿no? Había una maldición que decía que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Y precisamente, creo que eso es muy irónico, en el intento de evitar esos sucesos, al querer evitarlos, es que se cometen. Y para mí eso es la verdad muy irónico. Pero no creo que les quite responsabilidad, o bueno, desde la percepción que tengo, porque al final una tragedia era una tragedia porque los personajes estaban yendo en contra del designio de los dioses, eran soberbios y son castigados. Sí. Al final son castigados y no se les quita responsabilidad porque al final pagan por sus actos. Y el hecho de que los dioses hayan decidido tal o cual cosa no quiere decir que a los personajes se les quite responsabilidad. Y por otro lado, pensándolo un poco en términos, digamos, voy a hablar un poco de la religión actual, una de las religiones más esparcidas por el mundo, que es el catolicismo. El Dios existe y algunas veces se tiene esta imagen de un Dios amoroso que perdona, pero también tenemos esta imagen de un Dios que juzga, porque tú vas a ser juzgado al momento de morir y en base a tus acciones, lo que hiciste o no hiciste en vida, porque recordemos que también existe el pecado por omisión, por no hacer algo, vas a ser juzgado, y también por tu arrepentimiento. Te arrepientes de tus pecados, entonces ahí hay como una responsabilidad muy latente por lo que cada persona hace. Es un poco como yo lo veo, aunque sí entiendo por qué podría pensarse como que se le puede quitar responsabilidad a las personas al pensar, no, pues es que los dioses ya lo habían decidido, así, ¿no? O sea, pensemos en Troya. Los troyanos tenían la bendición de la diosa Palas Atenea y de Hera, mientras que no, era al revés. Era al revés, sí. Era al revés. Los troyanos tenían la bendición de Afrodita. Y Oye, Kat, perdón, sí, dime. Sí, estaba pensando justamente en eso que mencionas, ahorita que mencionas a la Ilíada. No sé, bueno, yo al menos, y no es una teoría mía, seguramente alguien más ya lo ha pensado, que este libro escrito por Homero quizás sea como una justificación o algo parecido a que los hombres siempre están en guerra, ¿no? Porque, o sea, si tú lo analizas así, una lectura superficial, pues son los dioses quien quieren que el hombre esté en la guerra, ¿no? Pero cuando te pones a analizar un poquito más, ¿realmente los dioses, o sea, son los que quieren estar en guerra o son aquí Héctor y Aquiles quienes... Porque pues es la cólera del mismísimo Aquiles cuando le matan a su amigo, estoy haciendo comillas. Clara de huevo. Claro. Claro. Pues mira, aquí, digamos, el origen de todo este pleito lo ocasiona París, ¿no? Cuando se lleva a Helena, que Helena ya estaba casada. Y luego cuando su esposo, el rey, se me fue el nombre del rey, perdónenme. Héctor. No, Héctor era el hermano de París. No. ¿Agamenón? Perdónenos. Perdónenos por olvidarnos del nombre de este rey. A ver, ahorita convoca a sus aliados.
Muy bien. Convoca a sus aliados para ir a recuperar a Helena, porque ahí hay una cuestión muy importante, el honor. Estaba defendiendo su honor porque ¿cómo iba a permitir que París se llevara a la reina, que era su esposa, y quedara impune? O sea, creo que ahí entra una cuestión de honor que es muy fuerte. Y entonces ahí van todos en sus barcos hacia Troya para recuperar a Helena, o sea, y todo este pleito surge porque, no sé, porque la diosa de la discordia puso una manzana que decía para la más bella, y entonces pues Afrodita dice, yo soy la más bella porque yo soy la diosa de la belleza, ¿no? Y Palas Atenea como, no, porque la belleza está en el conocimiento, en el saber, en la inteligencia, yo soy la más bella, y así, ¿no? Y era también, ¿no? Que era la esposa de Zeus, ¿no? Y no, pues yo soy la más hermosa. Y París tiene que decidir, y decide que Afrodita es la más bella porque le promete el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Helena, pero Helena ya estaba casada. Y Afrodita pues lanza como este hechizo de amor sobre Helena, que por eso se va con París, ¿no? Y es precisamente, digamos que en esta historia es, digamos, Afrodita defendiendo su posición de la más hermosa, ¿no? Pero también tiene un trasfondo político cuando tú mencionas la guerra de que Agamenón, espero que sea Agamenón, a ver que Bruno nos lo confirme en unos momentos, que Agamenón está defendiendo su honor y su reino de alguna manera. Y bueno, que todo esto termina con la destrucción de Troya, ¿no? Que es algo muy fuerte. Sí. Ahorita que mencionas eso, yo creo que también, bueno, sería importante como mencionar que al parecer muchos de los mitos griegos tenían la concepción de la mujer jugaba un papel bastante menor, en el sentido en el que incluso llegaba, aquí tenemos un claro ejemplo en el que Helena, simplemente por ser bella, pues es la chispa que enciende la guerra, supuestamente, pero pues hoy en día sabemos que no, que Helena solamente fue una justificación injusta. Y también vamos a tener, se va a repetir en otro mito, en el que es el mito de Prometeo al robar el fuego de los dioses, y Zeus a castigar al hombre, pues manda a la mujer, ¿no? Y no es cualquier mujer, va a ser la de Pandora, y va a traer con eso va a traer todas sus pestes. Entonces aquí de hecho aquí tengo un losito, ¿no? Cuando manda a Pandora, dice que es un mal muy bello, ¿no? Entonces por ahí también hay como una lectura bastante misógina, si lo vemos de esa manera. Sí, pues creo que Bruno ya volvió. Sí, estoy escuchando, perdón. ¿Cómo se llamaba? Creo. No sé, pero aquí está Priamo, que es el papá de París, Agamenón, que es un comandante en jefe. Según yo es Héctor. Héctor es el hermano de París, ¿no? Y no, de hecho no es un dios. Héctor es el hermano de París. De hecho estaba casado con otra vez. Perdónenme, soy malísima con los nombres. Con una mujer, y de hecho tenía un hijo. Héctor estaba casado y tenía un hijo. Dice que fue Héctor, el príncipe troyano encargado de la guerra de Troya, de la defensa de la ciudad frente a la hostilidad de los aqueos, según Wikipedia. Sí. No, sí te digo que es Héctor, porque tienen recuerdo que Aquiles lo arrastra por todo Troya como 9 veces cuando lo mata, lo atan a los caballos y hacen que corran alrededor de Troya. Sí. Pero sí, creo que recuperando el punto. Esposo, perdónenos, ya tengo el nombre del esposo de Helena. El primer esposo de Helena era Menelao.
Menelao, sí. Por Dios. Menelao era Ya, hermano de también. Agamenón, por eso la confusión. Sí, I'm so sorry. Menelao era hermano de Agamenón. Sí, sí, sí. Y Agamenón era el rey de Micenas. Miren, Bueno. sí, perdonen la confusión. El primer esposo de Helena fue Menelao, a quien Paris le roba a Helena. Es que aparte otra cosa Sí. bien chistosa, Paris se roba a Helena. Sí, es lo que estabas diciendo, es como una visión como cosificada, ¿no? La mujer es un objeto, ¿no? Por lo tanto Sí. se lo pueden robar. Pues es que, de hecho, o sea, tú revisas toda la mitología griega y te vas a encontrar con un sinfín de actos parecidos. Por ejemplo, Zeus, que con su hermana Demeter, por ahí la obliga a tener a la hija de Pontífice e incluso se la da a Hades para que sea su esposa. Y también justamente Poseidón hace lo mismo con Demeter y bueno, hay bastantes puntos, pero bueno, supongo que esa es como una lectura más Actual, respecto a ¿no? género. Ajá, exacto, sí. Digo, o sea, no cabe duda, ¿no? Pero pues igual decir como todo eso también sería como un poquito acrónico, digamos, pero, Sí. o sea, sí lo es. O sea, bueno, eso ya creo que es otro tema. Yo creo que sí es como para analizar a los mitos con una visión muy distinta, ¿no? Porque cuántos miles de años han pasado desde esos mitos. Entonces, sí, claro, en ese momento era algo como muy normal y el decir que veían a la mujer como una cosa y demás, pues ya es una visión más actual que en ese momento no se tenía y que creo que sí corresponde a otro tema y otra clase de estudios que podríamos abordar en otro momento, no lo sé, pero sí es creo que también necesitamos pensarlo como en relación de lugar, época y bueno, su contexto. Es que creo que se me fueron mucho y ya no pude recuperar como la conversación porque me fui a investigar y ahora ya estoy como, Sí. ¿qué está pasando aquí? Pero lo que yo le mencionaba a Katia era justamente, bueno, vamos a encontrar en todas las mitologías, al menos yo rescaté 3, la nórdica, la mesoamericana y la griega. En las 3 vamos a tener el origen del hombre. Sin embargo, me parece que en la mitología griega vamos a tener esta concepción del que el hombre, bueno, primero que nada, todas estas historias de los dioses y los mitos fueron recuperados por 2 autores que vamos a ver, que es Homero, quien ahorita hablamos de su libro La Ilíada, también tiene la Odisea, y vamos a tener a Hesíodo, que si bien recuerdan tiene los trabajos y los días, y donde ya se recupera todo, que es la teogonía, donde ya viene prácticamente el origen, la explicación de los dioses. Y bueno, recuperando a Hesíodo, me parece que él da una creación respecto al hombre, que sería que Zeus crea razas sucesivas de hombre. Está la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Y la de hierro es la última que impera, ¿no? Que es la única que sobrevive. Platón vuelve a recuperar en la República. Pero, por ejemplo, hasta de momento ahí no hay creación de la mujer, hasta después, cuando ya le comentaba a Katia que Prometeo roba el fuego y Zeus les da el castigo de darles una mujer, que es Pandora, ¿no? La primera mujer. Y por ahí creo que están los ejemplos de las mesoamericanas que son completamente diferentes, ¿no? Y también la nórdica, que la creación puede ser igual, pero no hay como estas dos vertientes del hombre y la mujer. Pues respecto a eso no sé muy bien, pero por ejemplo si no recuerdo mal, también creo que la mexica es la que tiene esta visión de los 5 soles o los 5 hombres también, pero no es como con metales, sino como con el maíz, con la tierra, todas estas cosas como más naturales.
y siento que tiene que ver como más con las cosas que pues están en el entorno de esta cultura que crea o que fundamenta su existencia a partir de los mitos, ¿no? Por ejemplo, los nórdicos usan más el ambiente de los barcos, Fíjate que morfología. Ajá. Esta mitología empieza con un conflicto, ¿no? Un conflicto entre dioses, empieza en guerra, ¿no? No como la mitología griega. Pero algo interesante es que justamente las dos parten de un padricidio, que por ahí tendría yo, o tengo apuntado que entonces para imponer un nuevo poder es necesario como derribar el otro. No sé si recuerdan por ahí que justamente Cronos le cortó los testículos a Urano y a Cronos no recuerdo si lo mataron o lo encerraron, pero Zeus por ahí le hizo algo a Cronos, su padre, y entonces por ahí vamos a tener también esta fuerte relación entre los padres. Y no sé a dónde iba con esto, pero sí. Supongo que a la creación del hombre, ¿no? Pensar en el nacimiento de Afrodita, porque cuando lanza los genitales de Cronos caen en el mar y de la espuma que se forma en el mar nace Afrodita. Tan hermoso ese nacimiento. Sí. La verdad a mí me hiciste pensar en eso, que la verdad es que ese es mi mito favorito, o sea, me gusta mucho y también me hace pensar en la pintura de Sandro Botticelli, el nacimiento de Venus, que la verdad está muy me hermosa. encanta, es mi pintura favorita. Por ahí se las compartimos. Sí, y a mí me hiciste pensar en eso, la verdad, porque sí, que creo que también como que hay una cuestión muy fuerte en cuanto a las masculinidades y el hecho de que al derribar la masculinidad se puede adquirir el poder, ¿no? Es como una forma de adquisición de poder, porque del nuevo orden. Digámosle, un nuevo orden. Sí, justo eso. Sí, y de hecho me parece muy interesante que el poder y este nuevo orden esté muy relacionado con la masculinidad, ¿no? Porque, de hecho, o sea, no sé si lo mata, creo que no, seguramente sí le sucede algo más, pero no lo mata, pero la forma en la que vencen a Urano es precisamente cortándole sus genitales, ¿no? Sí, exacto, sí. Eso es como aún peor que haberlo matado. Por ahí en la nórdica, por ejemplo, el padre de todo, Odín, el padre de todo menos de Loki en las películas de Marvel, mata a su padre y de su padre nace lo que son todos los mundos, ¿no? Los 9 mundos, el gran árbol que por ahí seguramente lo han visto y que sabe. Exacto. Y o sea, justamente esa concepción del nuevo orden, a partir de la muerte de él, al parecer es cuando empieza a germinar el nuevo orden, los nuevos mundos y demás. Y otra cosa que me parece curioso de la literatura o la mitología nórdica es el hecho de que empieza, allí me gustaría también apuntar antes de hacer este comentario, es que si bien en la mitología griega, Homero y Hesíodo son los que recuperan los relatos, en la literatura nórdica es Snorri Sturluson. Disculpen mi no sé qué será. Celsa. Como no sé. Bueno, es quien recopila todos estos mitos y los publica en una Edda prosaica, que es el libro, y ustedes los escuchas si quieren leer algo respecto a mitología nórdica, pueden ir a consultar este autor y este libro. Y en la primera Edda se va a dejar claro dos cosas. Donde inicia y va a tener un final, que, o sea, desde el principio dejan claro eso, que va a haber un Ragnarok, la creación de un nuevo orden nuevamente, un nuevo ser, y bueno, ya saben todo lo que pasó por ahí.
es interesante también. Cuando dijiste Ragnarok, yo pensé en la película de Thor. Sí, sí, pues. Sí, ¿no? Que es la destrucción de Asgard. Sí, exacto. Es pero el fin del mundo y la creación del nuevo mundo. Exacto. Algo así, ¿no? La verdad, mira, yo he de confesar que el único acercamiento que tengo con la mitología nórdica es a través de las películas que ya saben, que me fascinan, me encantan, me vuelven loca. Entonces, creo que falta que yo haga mi tarea en ese sentido y revise la mitología nórdica fuera de las películas. Pues mira, sí, Thor nunca se vio tan guapo. Hasta que Marvel metió mando ahí. Sí, bueno, yo creo que son películas que se toman muchas licencias, pero creo que la esencia sigue ahí y pues seguramente los que escuchan y han leído estas edas pues van de visualizar las diferencias, pero yo estoy seguro que se mantiene como la esencia fuera de todo lo comercial y lo demás, ¿no? O sea, sí, Thor está muy guapo. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Pues yo no puedo hablar en ese sentido. Yo no sé qué tanto se conserva, qué tanto ha cambiado, pero tenemos que recordar que al final de cuentas son adaptaciones. Están tomando elementos, sí, de la mitología nórdica, pero no quiere decir que la mitología nórdica sea tal cual así. Al final es una adaptación que se tomó para los cómics y para las películas. Entonces, si queremos conocer realmente o acercarnos más a esta mitología en sí, tendríamos que hacerlo revisando, por ejemplo, el libro que nos comenta Juan, a este autor, más que con las películas, porque sí, al final de cuentas hubo cambios porque es una adaptación y tienen que acomodarlo de acuerdo a la historia que están contando, a lo que están representando y al final a la época en la que se está llevando a cabo. Incluso, bueno, recuperando eso, yo creo que también hay bastantes variantes de la literatura griega de ciertos orígenes y por ahí creo que tiene que ver sobre todo con la parte oral, ¿no? Nunca vamos a tener una primera mitología escrita, que es interesante, que también el Popol Vuh, por ahí que lo hemos estado mencionando poco, pero que todavía está ahí, también fue una transcripción de un fraile cuando vinieron aquí los españoles, no aquí a México, sino me parece que a Paraguay o por esas partes. El fraile Francisco Jiménez, que lo tradujo al español y bueno, ya por el simple hecho de traducirlo, quizás tiende a como conflictar un poco la interpretación, pero aún así yo como que opino que se mantiene un poquito la esencia. Claro, es que, a ver, algo muy importante, ¿no? En algún momento mencionábamos el origen de la palabra mito que viene del griego, ¿no? Sí. Y desde los griegos era muy importante porque el mito tenía que ver con el habla. Si bien estamos hablando de una historia con forma narrativa, y todo eso, es muy importante recordar que no era algo que se transmitiera de forma escrita, porque realmente durante mucho tiempo la población era analfabeta. Entonces todos estos relatos, todos estos mitos eran transmitidos de forma oral. Entonces, claro que iba a sufrir cambios en esta transmisión hasta el momento en el que alguien se sienta y lo escribe, ¿no? Que ahí ya cambia pues la situación, porque pues al tenerlo ya sobre el papel, pues ya no se presta tan fácilmente a cambios. Claro que existen, como lo mencionas, con el hecho de las traducciones y demás, pero sí se mantiene un poco más fiel y por supuesto que conserva su esencia. Y justamente lo que mencionas, que se transmite de forma oral, pues sabemos que el libro de la Ilíada era un poema, es un poema. Con este sentido, pues los poemas suelen ser más fáciles de aprender por la rima y por la métrica y un poquito así. Y yo me pregunto, o sea, ¿cuál habrá sido como el hombre que se sabía toda la Ilíada y la podía recitar? O sea, yo no me veo recitando todo el poema. Claramente pues, yo tampoco.
Yo, bueno, recuerdo que en una clase nos mencionaron que nunca se recitaba completo porque precisamente es muy largo, pero sí se llegaban a recitar como ciertos fragmentos y por eso mismo, se me fue la palabra, o sea, por ejemplo, esto que tenían de que para mencionar para ubicar, por ejemplo, a los personajes, ¿no? Que decían, el de los pies ligeros, ¿no? Ah, claro, sí. Tenían mucho eso. Que tenía que ver con un ejercicio de memoria. Sí. No, era como un... Es que tiene un nombre eso, que siempre le dicen así, ¿no? Y así ubican al personaje. Si me acuerdo de la palabra, les digo cuál es. Pero así tenían como formas específicas de referirse a ciertos personajes. Sí. Bueno, recuperando nuevamente lo de la traducción y que se transmitía de forma oral, algo interesante del Popol Vuh, creo que también para abordar, es que no se llama como tal Popol Vuh, ¿no? No tiene de hecho un nombre como tal, de hecho tampoco tiene un autor. Pero lo interesante de esto es que la gente, o al menos donde se publicó, me parece que en Francia, fue la primera publicación, el título se llamaba así, ¿no? Popol Vuh, pero esa palabra viene supuestamente de un libro dentro del mismo libro, ¿no? Menciona un libro anterior a ese llamado Popol Vuh, donde se narraban otras historias, pero no sé qué pasó, que el título lo pusieron así y ahora es concebido bajo ese nombre, ¿no? Entonces ahí es bastante curioso porque se va reconfigurando justamente el mismo libro, va adquiriendo, como seguramente todos los mitos lo hacen, nuevas cosas, van enriqueciéndose. Sí. Mira, yo no sabía qué interesante. Yo en la prepa leí una versión que tengo por ahí del Popol Vuh. De hecho me gustó mucho. Sí, la verdad yo no sabía eso que acabas de mencionar. Mira, todos los días aprende algo. Pero sí, yo creo que todo se va como reconfigurando con el paso del tiempo, aunque sigue manteniendo ciertos aspectos. Sí. Pero, o sea, pensemos tan solo, o sea, ¿cuántas traducciones debe de haber tenido el Popol Vuh para, digamos, porque yo estoy segura que la traducción que se hizo con la primera traducción era un español completamente distinto al español que hablamos ahora, porque, o sea, me estoy recordando el poema del Mio Cid, que existen estas ediciones que tienen el español antiguo, digamos el original y el español actual. Si tú lo ves y dices, no entiendo qué está diciendo, a lo mejor puedes captar algunas palabras, pero tú lo lees y dices, es que esto no parece español, porque la lengua sufre... Ajá. No, perdón. Ajá, porque la lengua sufre cambios, ¿no? Va evolucionando conforme va pasando el tiempo con el tiempo que el hombre lleva sobre la tierra y va cambiando, y por lo tanto nuestro español no es el mismo que el español que cuando se escribió el Mio Cid, y por lo tanto tampoco va a ser el mismo que cuando se hizo la traducción del Popol Vuh. Sí. Perdón, Bruno, no sé qué querías decir. No, creo que iba a ser un chiste, pero yo no. Ya se te olvidó. Pues sí. Perdón por mis aportaciones tan intelectuales y tan jugosas. Perdón. Le das el alma al podcast. Sí, Kat. Sí. Justamente yo quería... lo que mencionaste. ¿Sí? Adelante. Adelante, Bruno. Es que quería como que darle otro giro a la conversación, porque es lo que más sé, pero no sé qué más ibas a agregar tú, si es algo como indispensable. Nada más como acotación, el libro que empecé a leer sobre el Popol Vuh, la traducción es de Adrián Recinos, para que la busquen. Aquí justamente en el prólogo viene la explicación de esto que menciona Kat, de todas las traducciones. La mayoría se hacían de la traducción que se hizo al francés,
Es decir, lo que hizo el fraile fue hacerlo en español, después lo tradujeron al francés y después las editoriales o quien le correspondiera hacer las traducciones hizo la traducción, pero del francés, no tanto del español. Entonces por ahí sucede eso. Aquí lo explica muy bien. Si tienen oportunidad, cómprenlo. Está bastante interesante. Tiene notas al pie de página y demás cositas. Muy, muy linda esta edición. Adelante, Bruno. ¿Cómo se llama? Mira, es de Adrián Recinos y lo encuentras del Fondo de Cultura Económica. No te gastas más de 40 pesos. Está bastante accesible y como bien menciona acá, es hermosa la historia, es hermosa. Hay una literatura, o sea, que lástima que muchos textos se perdieron, pero por suerte tenemos y pues disfrútenlo. Como lectura complementaria, si quieren, después de leer el Popol Vuh, pueden leer La Tierra del Faisán y del Venado. Está preciosa, me encanta. Y pues también pueden escuchar el capítulo que hicimos de adaptación de una parte de La Tierra del Faisán y del Venado, que es el capítulo 10. Pero igual, lean La Tierra del Faisán y del Venado, van a encontrar muchas relaciones con el Popol Vuh y es una lectura hermosa que igual sí les recomienda muchísimo. Así es. Y ahora sí, Bruno. Sí. Pues como les decía hace ratito, creo que, no creo, las mitologías o toda la cosmovisión tiene que ver o tiene relación con el entorno en el que se desarrolla, del folclore, toda la cultura. Entonces, les daba el ejemplo de los nórdicos con los barquitos, los aztecas con la comida o con con el maíz. Con el maíz, o pues los metales en lo que tú decías, el mito que decías del hombre. Y creo que esto es muy importante para dar como paso a qué podemos hacer nosotros cuando escribimos un libro que tenga que ver como la fantasía totalmente de base. Entonces, yo personalmente he hecho varios textos o he escrito varias cosas creativas a partir de la construcción del mundo, que es muy padre, es una actividad muy padre para mí. Siento que es relajante, estresante y a la vez es muy creativo, explotas toda tu imaginación y es muy difícil, ¿no? Pero que creo que es importante hablar de estos mitos fundacionales estarlos leyendo, estarlos entendiendo cómo funcionan para poder plasmarlos en tu obra. Y miren, yo tengo varios consejos que he aprendido a través del tiempo que he estado escribiendo como acerca de un mundo en específico, que para tener sustento tu mundo debe de tener leyes que se cumplan, no importa qué tan locas sean, qué tan alocadas, qué tan improbables en nuestra realidad, ¿no? Y pues de primera mano siento que el mito es el primer puente que se hace entre la fantasía, la literatura fantástica. Espérenme, es que ¿se escuchan mis perros ladrando? Bueno, van a tener la ambientación de perros, pero bueno, siento que la mitología es el primer puente que se hace entre lo fantástico y la realidad, digamos, lo verídico. No, la realidad, lo verídico no. Entonces, a través de este primer enlace que se hace con lo fantástico y con lo real, digamos, se hace un puente, una conexión para que tú puedas decir, exacto, o sea, esto es ficción, pero a ver, dejen reacomodo mis ideas porque a partir de los perros me perdí un poquito. No te preocupes. Les decía que los mitos pueden funcionar como un aparato de construcción de mundo.
porque pues obviamente son fundacionales para la creación de una cultura, para la formación del carácter de un pueblo, cosas así, ¿no? Como hablábamos también de, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, todas estas cosas, todas estas grandes obras literarias pueden tener un trasfondo, por ejemplo, de los dioses peleando, luchando o así, y puede explicar, por ejemplo, la forma o lo que estaba sucediendo en tu libro o en tu historia en ese momento. No sé si me estoy explicando bien, pero, por ejemplo, ¿no? Tú haces un mito basado, no sé, en algo que ya hayas leído de otros mitos, por ejemplo, mayas o tal vez, no sé, como Nórdico, hindúes, asiáticos, no sé, de todo lo que tú puedas leer. Está chido porque así sacas muchas ideas de las que te puedes basar para crear un mundo y una cosmovisión, para crear como un espacio en el que todo va a funcionar. Yo creo que eso que menciona Bruno es muy importante porque, bueno, o sea, por lo menos en lo que yo he tenido de experiencia leyendo literatura fantástica, todo lo que tiene que ver con fantasía así, ayuda mucho el hecho de tener como una mitología consolidada dentro del mundo que estás creando o una religión también, si lo quieren llamar así, porque ayuda, como dice Bruno, a explicar por qué ciertos personajes actúan de cierta forma, el carácter de, como dice Bruno, de un pueblo así funciona, y ayuda a crear verosimilitud en lo que estás contando. Queda claro que se trata de ficción, pero también ayuda al lector para que sea verosímil y algo que diga, bueno, sí me lo creo porque dentro de este mundo que está creando el autor, dentro de este universo, funciona lo que está escribiendo, lo que está relatando, y tiene sentido que los personajes actúen de tal o cual forma y que ciertos sucesos políticos se estén dando de esta manera en la que lo está narrando. Yo creo que sí, eso es algo muy importante dentro de la construcción de mundos. Exacto, creo que lo dijiste muy bien. O sea, todo lo que quería decir lo ordenaste y lo dijiste más rápido. Sí, exactamente. Yo creo que esa es la importancia del mito para fundamentar una historia, un mundo literario, para obviamente darle verosimilitud. Y tú lo conoces bien porque pues son tus mitos, son lo que tú estás explicando de tu mundo a partir de lo fantástico, a partir de, si quieres, los dioses, los héroes, no sé, y puedes explicar tanto los hechos políticos, los sucesos históricos, como la morfología del paisaje, de los escenarios en los que se van a desenvolver, los nombres incluso, ¿no? De ciertos, no sé, reinos, estados, lo que vayas a usar. Y creo que es la importancia también de saber que el mito es el primer paso para la creación literaria, porque siento que, o sea, tú conoces muchas cosas de tu mundo, de lo que lees, de lo que has estado consumiendo, y a partir de eso ya creas otro mundo, ¿no? A lo mejor y el realismo se podría tomar como de que no toma ninguna mitología o no se fundamenta a través de ninguna mitología, pero sí siento que toma muchas partes de la cultura y la cultura se basa fundamentalmente en la mitología. Y bueno, creo que hasta ahí era como lo que quería decir sobre la creación literaria a partir de la mitología. Yo creo que estás en lo cierto, Bruno. Por ahí tengo unos apuntes respecto a cuál es la presencia de la mitología en la actualidad. Y yo, bueno, a mi parecer, creo que sí es muy importante tener tablas. Yo creo que ya lo hemos mencionado aquí. La literatura se nutre de otras lecturas. Y creo que un claro ejemplo de lo que mencionas es El Señor de los Anillos, que bien sabemos, o al menos se especula que muchos de sus elementos están construidos a partir de la mitología nórdica. También tenemos, por ejemplo, las historietas de DC o los cómics,
digamos que la esencia, tenemos a Flash, que está inspirado en Hermes, el corredor. Tenemos a la Mujer Maravilla, que está inspirado en Atenas, la diosa de la guerra. Claro. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener diferentes, justamente porque se presta a esto, y es como tú bien mencionas. Y no solo eso, tenemos, por ejemplo, un poquito más de la configuración. Tenemos Frankenstein y el moderno Prometeo, incluso si no te dedicas a la literatura y estás en otra disciplina, siempre puedes aprender de esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nike, que es el logo de esa marca de tenis, es justamente referente a Hermes. E incluso el programa Apolo, que es el nombre utilizado para del proyecto para llegar a la luna, y así vamos a tener un buen de referentes en los mitos. Entonces creo que sí es muy quizás conveniente que leamos un poquito de esto, porque pues aparte que es bastante interesante, nos va a ayudar a inspirarnos en demás disciplinas. Sí, y creo que este poder o esta característica que tiene el mito es a raíz de que es fundacional, ¿no? Es instauración de un orden de las cosas que da respuesta a todas las cosas que preguntamos, ¿no? De por qué la Tierra tiene luz en ciertas horas del día, o a ciertas días se caen las hojas de los árboles y cosas así. Hay un mito de la literatura, de la mitología griega, que es Sísifo, que seguramente lo han escuchado. Si no, se los como que explico un poquito a los que no lo han escuchado. No sé. Es este hombre que ultraja o ofende a Zeus, y él lo manda con Hades, y Hades lo pone a levantar una roca tantas veces como sea posible. Y esta roca llega justamente a una montañita y se cae. Entonces tiene que volver a empezar a levantar la roca circular y ponerla otra vez en la cúspide, y se vuelve a caer. Entonces se teoriza, no estoy seguro, pero hay algunas personas que aseguran que esto está basado en el ciclo solar, ¿no? El sol es la roca, va subiendo, y cuando ya es el atardecer va cayendo. Entonces es un ciclo sin fin que por ahí Albert Camus volvió a retomar, y bueno, demás cosas. Pero es justamente esto, en la observación, en apagar un poquito la razón y ponerse a imaginar qué está sucediendo, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que a partir de ahí, de cuando sale el sol y cuando se mete, pueden hacer un mito tan magnífico como el de Sísifo? Claro. Sí, totalmente. Y los mitos, por ejemplo, en la literatura fantástica, son como lo más importante, porque son como los ordenadores de las respuestas, ¿no? De los mundos fantásticos. Y es que está bien padre, porque los mundos fantásticos son como este mundo también, que es tan fantástico, pero con leyes que rompen toda nuestra concepción de la normalidad. Entonces, por ejemplo, pues como tú decías, tenemos a Tolkien, a Martin, ¿no? O a Sanderson, que tienen como todos estas visiones diferentes que sí se instauran a través de una religión o de una, pues sí, como un orden espiritual, pero que sí trascienden hacia el mundo físico, y es como se ordena, ¿no? La vida de estos personajes y el actuar también, ¿no? De el mundo en relación a los eventos que se van desglosando a través de toda la narrativa. Entonces, sí, por eso yo creo que es bien importante saber de mitos, porque a partir de ahí puedes encontrar inspiración, esta musa que te puede poner a trabajar, y de ahí tú trabajas y ya sacas algo. Y un consejo que les puedo dar de todo esto, de la creación de mundo, es que no se claven tanto en los mitos. O sea, el mito sí puede ser como muy padre y quieres darle explicación a todo, pero es imposible. O sea, es muy improbable que tú puedas darle explicación a todo tu mundo, ¿no? Sí, como lo dijimos anteriormente, como lo dijo bien Katia, ayudan mucho a dar credibilidad a tu obra,
pero si te enfrascas totalmente en explicar todo lo de tu mundo, pues obviamente no te va a quedar tiempo, ¿no? Para escribir tus historias o la historia general, porque, o sea, si escribir la realidad es imposible, imagínate una realidad que es totalmente ficticia, ¿no? Donde tienes que fundamentar todo, pues no. Entonces, no se claven en escribir todo sobre los mitos, solamente lo importante y lo que te ayude como a dar este sustento de credibilidad. Sí, entonces nos despedimos. Este es un tema muy, muy amplio y yo creo que podríamos dedicar como varios programas, varios capítulos a hablar de alguna mitología en específico, como puede ser la nórdica, como puede ser la mitología azteca o la mitología maya, la egipcia. Yo creo que sería como interesante y así enfrascarnos como en algo en específico, porque pues ahorita hablamos como de manera muy general, pero creo que sería como algo muy interesante abordar alguna mitología en específico. Pues muchas gracias por sus recomendaciones, muchas gracias por acompañarme, espero que podamos reunirnos pronto para seguir grabando más mesas de diálogo. Me gusta mucho tenerlos por aquí, es una conversación bastante amena y que disfruto mucho, que espero que ustedes también y que las burbujitas también disfruten. Entonces, pues ya antes de pasar a despedirnos, no sé si quieran agregar algo más. Lávense las manos. Sí, usen mascarillas, máscara y cúbranse los ojos también. Muy bien, pues muchas gracias y cuídense mucho. Si salen de más, recuerden lavarse las manos, usar gel antibacterial, usar su cubrebocas, si pueden protegerse los ojos, la cara con algo más, estaría excelente. Y pues nada, cuídense mucho, que estén muy bien y nos escuchamos a la próxima, burbujitas. Gracias por acompañarnos.